La secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, llegó a Ecuador y fue recibida por el presidente Noboa. Un nuevo estado de excepción rige en 5 provincias y 3 cantones por altos índices de violencia. La medida estará vigente por 60 días. Arranca la distribución de más de 41,000 paquetes electorales a 6 provincias para la consulta popular y referendo del 16 de noviembre. El despacho finalizará un día antes de los comicios. El Banco Interamericano de Desarrollo entregará $250 millones a Ecuador para reforzar el sistema de salud pública y mejorar la atención de enfermedades crónicas. 6 personas, incluidas 5 militares en servicio pasivo, enfrentan la audiencia de juicio por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante el gobierno de León Febres Cordero. Bocaminas destruidas y maquinaria incautada dejaron múltiples operaciones militares contra la minería ilegal en Azuay, Zamora, Chinchipe y Morona, Santiago. La renovación con operadoras telefónicas hasta el 2038 traería ingresos por encima de los $1,550 millones, según el Ministerio de Telecomunicaciones. En información internacional, Rodrigo Paz recibe su credencial como presidente de Bolivia y hace un llamado a la unidad y concertación de todos los sectores políticos. Zoran Madmani gana las elecciones de Nueva York y se convierte en el nuevo alcalde de la ciudad. El presidente Donald Trump reconoce una derrota del republicanismo. Con el auspicio de Cooperativa 29 de octubre. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Desde los estudios más modernos del país. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. La secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, llegó ya a nuestro país tras ser recibida por las autoridades de gobierno de Ecuador. Visita algunas zonas estratégicas donde podrían eventualmente instalarse bases. Se refiere a Salinas de momento y a la ciudad de Manta. Amigos de FM Mundo 98.1, la radio de las noticias, bienvenidos a Notimundo Estelar. Les saluda Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les contamos lo más destacado en las noticias de estas últimas horas. María del Carmen, buenas tardes. Muy buenas tardes, Fausto y amigos. Gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Estamos pues iniciando esta corta semana, miércoles 5 de noviembre. Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas para hoy. Conversaremos con Santiago Pérez, él es el director de la encuestadora Clima Social y con él hablaremos acerca de la consulta popular y referéndum. ¿Qué dicen las encuestas? Pues lo vamos a revisar en esta entrevista. Estaremos dialogando también con Juan Cubi, activista y ex integrante de Alfaro Vive Carajo, la audiencia por supuesto delito de lesa humanidad en contra de integrantes de ex autoridades de las Fuerzas Armadas en el gobierno de León Febres Cordero. Le vamos a consultar sobre este tema. Y también conversaremos con Holbach Muñetón, presidente de la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador. Revisaremos los resultados de este largo feriado. ¿Cuáles son las cifras en el sector turístico? Pues ya lo vamos a ver. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM. Y FM Mundo cumple 20 años haciendo historia y queremos celebrarlo contigo. Participa en el sorteo de un espectacular BYD Seagull 0 kilómetros.
Hasta 400 kilómetros de autonomía, pantalla rotativa Full HD y 6 airbags para tu seguridad. Ingresa a fmmundo.com, llena el formulario y no olvides el código del día que anunciamos en nuestra programación. Y el código de hoy, 5 de noviembre, es Notimundo Estelar. Sorteo 23 de diciembre del 2025. FM Mundo, 20 años. Así un recorrido por Salinas, considerada junto a Manta como zonas estratégicas para la instalación de potenciales bases de Homeland Security. Esta visita oficial forma parte del proceso de fortalecimiento de la cooperación bilateral entre el Ecuador y Estados Unidos en los ámbitos de seguridad, migración y desarrollo. Este encuentro se suma a los resultados alcanzados en julio del 2025, cuando se firmó un memorando entre la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza de los Estados Unidos y la Policía Nacional. La agenda oficial incluye reuniones de alto nivel con el señor presidente de la República, Daniel Noboa, con los ministros del bloque de seguridad y recorridos por las instalaciones estratégicas en Manta y Salinas, orientados a consolidar los mecanismos de cooperación técnica entre las instituciones de seguridad de ambos países, incluido el establecimiento de potenciales bases. Luego de recibir a la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, señaló que la visita de la funcionaria se centrará en la cooperación en materia de desarrollo tecnológico para enfrentar al crimen organizado transnacional. La idea es estrechar aún más la cooperación entre Estados Unidos y Ecuador. Recordemos que es la segunda visita. Venimos a ver temas de cooperación en seguridad. El tema específico de esta cooperación es la cooperación en medios y equipos tecnológicos, los cuales el Ecuador aún carece. Entonces, eso es lo que nos fortalece en las operaciones. Las operaciones las hace el Estado ecuatoriano, el bloque de seguridad, el ejército, la policía, las Fuerzas Armadas. Ellos son los que ejecutan las operaciones, pero son estos medios tecnológicos para poder ubicar e identificar a las amenazas, específicamente en lugares tan extensos como nuestro mar territorial o como nuestra frontera, que es tan permeable, lo que nos permite ser mucho más efectivos en la captura y en el combate contra estas estructuras criminales. El ministro del Interior, John Reinberg, consideró que la visita de Kristi Noem en la antigua base de Manta permitirá a Estados Unidos conocer cómo operaba esta infraestructura hace varios años. Importante visita para el Ecuador. Hoy que estamos combatiendo juntos el narcotráfico y el terrorismo, pues trabajar de esta forma, aliados importantes para este combate es fundamental. Esta visita a Manta, donde anteriormente fue la base donde estuvo los Estados Unidos, para que ella pueda conocer qué operaciones se hacían aquí, cuál era la estrategia que se utilizaba. Reconocer al Ecuador como un país líder en el combate en la región al narcotráfico y el terrorismo es muy importante. Significa que estamos dando los pasos adecuados en este duro combate, pero siempre con la decisión en firme de hacerlo. Liderar este proceso es fundamental, siempre escogiendo los aliados más importantes en esta lucha. En julio de este año, Noem completó su primera visita a Ecuador, en la cual firmó un acuerdo entre la Oficina de Aduanas de Estados Unidos y el Gobierno Nacional. Este mecanismo incluía el intercambio de información biométrica de integrantes de organizaciones criminales, así como la implementación de agentes de enlace entre ambos países. Y para Luis Córdoba, investigador del Observatorio Ecuatoriano de Conflictos, las bases militares extranjeras no solucionarán la ola de criminalidad y violencia por la que atraviesa Ecuador, pues el país ya forma parte de un esquema de cooperación internacional. A esto, dijo, se suma que la presencia de instalaciones extranjeras con propósitos militares responde fundamentalmente a intereses geopolíticos y estratégicos. Ninguna potencia grande o intermedia instala una base militar o hace una instalación de propósitos militares en otro país si no hace un balance de costo-beneficio. Cuando existía la base de Manta por parte del FOL de los Estados Unidos en el Ecuador, lo era porque la base de Manta constituía el punto nodal para la lucha en el Plan Colombia contra las guerrillas colombianas. Esa fue su razón de ser y eso es lo que no hay que perder de vista. De ahí que en el estudio que yo mismo publiqué a principios de este año, demostraba con lujo de detalles que si algún interés tiene Estados Unidos desde el punto de vista militar y estratégico,
para instalar una base en el Ecuador es en Galápagos. Porque ese sí es un interés estratégico del Comando Sur para garantizar su arquitectura de seguridad y defensa. Pero más allá de Galápagos eso no va a ocurrir. El presidente Daniel Noboa declaró un nuevo estado de excepción por grave conmoción interna en 5 provincias y 3 cantones por los altos índices de violencia. La medida, que estará vigente por 60 días, se aplicará desde este miércoles en las provincias de Guayas, Manabí, El Oro, Santa Elena y Los Ríos, y en el municipio de La Maná de la provincia de Cotopaxi y Las Naves y Echandía de la provincia de Bolívar. El decreto ejecutivo 202 sustenta esta decisión en actos violentos ocasionados por grupos criminales que, según el gobierno, responden a disputas entre organizaciones ilícitas tras la captura de cabecillas y golpes contra la minería ilegal. Las Fuerzas Armadas ejecutaron una nueva operación en contra de la minería ilegal, esta vez en La Chonta, en el cantón Pucará, en la provincia de Azuay. Alrededor de 2 hectáreas de campamentos ilícitos fueron neutralizadas, así como bocaminas y maquinaria vinculada a la organización criminal Los Choneros. Más de 1.500 militares se desplegaron por aire y tierra para realizar la intervención denominada Tormenta de Fuego, y que desmanteló una red criminal que obtenía réditos por encima de los $24.2 millones mensuales, según el Ministerio de Defensa. Otro golpe contra la minería ilegal se registró en Zamora Chinchipe, y en Gualaquiza, en Morona, Santiago. Durante la intervención, los militares localizaron y destruyeron 26 retroexcavadoras, 11 campamentos de minería ilegal, 30,000 galones de diésel, 15 clasificadoras, 20 motores de succión y varios utensilios de minería, además de armas cortas, municiones, equipos de comunicación y un dron. Asimismo, en Carchi, personal del Ejército ejecutó una operación en Tulcán, donde se localizaron e inhabilitaron 500 sacos de material aurífero, explosivos, mecha lenta, generadores eléctricos, bombas de agua, herramientas y maquinaria utilizadas para actividades ilícitas. Y según Luis Córdoba, investigador del Observatorio Ecuatoriano de Conflictos, además de los operativos militares sobre estructuras de minería ilegal, deben implementarse regulaciones y controles severos a flujos irregulares que apuntan a empresas de fachada. Y la última cosa que me llama la atención es que los ataques se hagan con una gran espectacularidad en el marco de un proceso electoral, pero muy poco se haya avanzado para desarticular los flujos de tráfico de oro ilícito, que en el Ecuador cuentan con gran logística empresarial y financiera. El último reporte que lo hizo la propia Plan B demostraba cómo empresas de papel, francamente, empresas de fachada, lo hacían con autorización incluso del SRI. Ahí lo que habría que hacer es pedirle cuentas entonces a la UAFE, que hoy está subordinada al Centro Nacional de Inteligencia, para explicarles cómo es que ellos son tan ágiles para bloquear las cuentas de líderes políticos y sociales en el periodo de protesta social, pero lamentablemente no parecen tan ágiles para frenar los flujos ilícitos en torno a la minería. Vamos con otra información. Este miércoles arrancó la distribución de más de 41,000 paquetes electorales para la consulta popular y referendo del 16 de noviembre. La entrega del material se inició para las provincias de Morona, Santiago, Napo, Pastaza, Sucumbíos, Orellana y Galápagos. El Consejo Nacional Electoral informó que el despacho de las papeletas culminará el 15 de noviembre en Pichincha. Los paquetes incluyen papeletas, documentos electorales, urnas, biombos, material genérico, candados de seguridad, entre otros elementos. Y 2 semanas restan para la consulta popular y referendo del 16 de noviembre, donde los ecuatorianos se pronunciarán en torno a 4 preguntas: la instalación de bases militares extranjeras, la eliminación del financiamiento a partidos y movimientos, la reducción del número de asambleístas y la convocatoria a una asamblea constituyente. Hasta el 13 de noviembre, las organizaciones políticas y sociales podrán impulsar su postura por el sí o por el no en el proceso electoral, sin superar el límite del gasto correspondiente a $2.7 millones. Quienes incumplan los plazos establecidos para realizar la campaña incurrirán en infracciones electorales graves, sancionadas con multas que van desde los 6 hasta los 10 salarios básicos, destitución o suspensión y derechos de participación hasta por 6 meses.
Con corte a este 5 de noviembre se registra un avance del 84.19% en la impresión de papeletas para la consulta popular y referendo del 16 de noviembre. A escala nacional se han despachado únicamente el 8.84%, mientras que en el exterior los paquetes fueron enviados en su totalidad. Según el exministro de Gobierno, José de la Gasca, los cambios estructurales del Estado no serían suficientes con parches a la actual Carta Magna, por lo que insistió en la redacción de una eventual nueva constitución que debe centrarse en la realidad que enfrenta el país en términos de seguridad. Pero ahí está cuando tenemos leyes de inteligencia, cuando se quiso hacer la ley antipillos, vea cómo el establishment, vea cómo el propio ordenamiento jurídico no permitía. Y la Corte Constitucional salió al paso a hacer lo que le corresponde hacer, que es defender, en teoría, ese marco constitucional como una pieza de museo, pero la realidad les queda muy grande esa Constitución y la Corte defiende esa realidad que queda muy grande. Entonces, al final del día, no pueden haber herramientas drásticas, duras, que sirvan para contener lo que está sucediendo, porque la Constitución, repito, es hipergarantista, protectiva, que tiene como único fin de la pena la rehabilitación social y tantas otras cosas que hacen que el Ecuador sea visto por los carteles de la mafia, por los carteles del crimen organizado como un paraíso de impunidad. José de la Gasca consideró que la posible convocatoria a una asamblea constituyente no sería de plenos poderes y enfatizó en que la propuesta no deberá responder a afiliaciones políticas, sino que debe construirse en base de un consenso nacional. Yo creo que el ecuatoriano no está siendo convocado a una asamblea de plenos poderes. Y creo que esos límites se han puesto desde el estatuto y ha sido la forma en la que se ha conducido también en la Corte Constitucional. Hoy creo que lo que estamos viendo es una asamblea constituyente para escribir una nueva constitución, no para que dicte leyes, no para que dicte sentencias y asuma función de poder ejecutivo, de poder legislativo, de poder judicial, que eso es lo que significa plenos poderes. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Creo que tiene que haber una gran reconciliación, creo que tiene que haber un gran debate donde se hable de los derechos de la naturaleza, donde se hable de los derechos colectivos, donde se hable del derecho al trabajo, donde se hable del derecho a la salud, pero también se hable de un Estado dinámico que sea capaz de atender los problemas que tiene hoy de seguridad, un Estado, una constitución de mínimos, una constitución sencilla, donde podamos tener una estructura del Estado que permita crear lo que usted mencionó, Fausto, la institucionalidad que nos falta. Y si bien el presidente Daniel Noboa no define aún sus cuadros para eventuales asambleístas constituyentes en caso de ganar el sí en la consulta popular, José de la Gasca no descartó la posibilidad de postularse en el proceso. Suena para todo. No, ya veremos. Yo hoy estoy... Pero le han propuesto. Yo hoy estoy muy optimista. No, ni siquiera estoy pensando en eso. Yo estoy muy optimista. Estoy empujando un proyecto en el que creo. Lo dije cuando fui ministro de gobierno. Fue uno de los primeros anuncios que hicimos una vez ganada la segunda vuelta. Siempre dije que tenía corazón constituyente, pero que el momento político teníamos que ver cuándo era el oportuno para poder emprender ese botón máximo de reconstituir una constitución. Y hoy creo que las condiciones están ahí. Si ya más adelante veremos, yo estoy convencido que va a ganar el sí. Si más adelante se da la oportunidad de participar, ¿por qué no? Siempre creo que los ecuatorianos tenemos que servir y dar un pie hacia adelante para poder transformar estas realidades. Y yo creo que esto nos compete a todos. Yo no me excluyo de eso. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. A 11 días de las elecciones, el Consejo Nacional Electoral inició este miércoles 5 de noviembre la distribución de los paquetes electorales a nivel nacional, como parte del proceso para la consulta popular y referéndum. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Nos enlazamos en este momento con Santiago Pérez, director de la encuestadora Clima Social, la consulta popular y referéndum. ¿Qué dicen las encuestas? ¿Cómo están las cifras hasta el momento? A propósito también de esta consulta popular y el ambiente de polarización que se ha sentido, no de ahora, de hace varios meses, quizá algunos años, cómo se ven los números para este próximo proceso. Santiago, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Buenas noches, Fausto, un gusto. ¿Hay un ambiente todavía polarizado, tan dividido como hemos sentido en los últimos procesos electorales? Sí, polarizado, también preocupado, sumido en una múltiple crisis. Eso es lo que ha sido el hallazgo principal de nuestro estudio,
que combina dos herramientas cuantitativas, que es la que nos permite medir las estadísticas, ¿no? La encuesta de opinión pública, y cualitativa, que es una herramienta basada en los grupos focales que permite medir un poco más o evaluar las percepciones y las emociones de las personas. Entonces, integradas ambas cosas, podemos percibir que los ecuatorianos se encuentran en un ambiente que está marcado por la preocupación, sentimientos como el miedo, la impotencia, la tristeza, la rabia, la nostalgia, fueron los que se expresaron en estos grupos focales que nosotros realizamos, y que me parece que ese es el contexto y por eso empezamos por ahí. ¿Cómo se traduce este miedo, esta impotencia en las cifras? Sí, ¿cómo se traduce todo este sentimiento que tienen los ecuatorianos? Y también me quiero referir a una de las principales preocupaciones, como decíamos al inicio, no de ahora, pero una de las principales preocupaciones, si no la principal, es la inseguridad en nuestro país. ¿Cómo se traduce esto en la necesidad o no de ver en la consulta una salida? De una manera bipolar, diría yo, ¿no? Porque esto puede ser que esté empujando a algunas personas a apoyar la iniciativa de la consulta popular votando por el sí, pero también hay otras personas que están inclinadas a votar por el no, y eso es lo que estamos encontrando en este momento. Y también esto está asociado al estado actual de la calificación de la gestión del gobierno y la confianza de las instituciones, entre otras, de la Asamblea Nacional. Yo diría que básicamente cuando les preguntamos a las personas que nos contaran un breve relato de cómo se encuentra el Ecuador, lo que encontramos son relatos relacionados con la inseguridad, una inseguridad fatal. Muchas personas han sido, imagínense, ¿no? Parecería que estuviéramos hablando de otro país, han sido testigos o participaron en balaceras, actos de sicariato, secuestros, vacunas que se han normalizado. Yo ya no le dejo salir a mis hijos a la calle. El otro día que fui a comprar una medicina, presencié un asalto con bala, muchas cosas que nunca nos imaginamos que íbamos a vivir en el país. Entonces, esa preocupación de la inseguridad está asociada o viene también de la mano con una percepción de que la economía está mal, una profunda crisis institucional, un descrédito total de la clase política, una percepción de corrupción de los políticos, de los partidos políticos, de los asambleístas, del poder judicial, y también una polarización que se manifiesta en las posiciones a favor y en contra, por ejemplo, del último paro nacional. Casi que no, como que no hay intermedio, ¿no? Hay quienes estuvieron a favor, apoyaron el paro, y quienes estuvieron en contra y lo rechazan. Esta sensación de inseguridad, este miedo, esta incertidumbre que se apodera o se ha apoderado de los ecuatorianos hoy por hoy, se traduce directamente en lo que podría ser una respuesta, y me refiero concretamente al tema de inseguridad. Hay una relación directa con la primera pregunta, y me refiero a la de la instalación de las bases militares extranjeras. ¿Hace esa relación el ecuatoriano en promedio? ¿Los encuestados hacen esa relación entre esta necesidad de seguridad, a propósito de esta incertidumbre y de la inseguridad, con la oferta de la primera pregunta? Sí, pero no de una manera lineal, mecánica, en el sentido de que, en vista de que la principal preocupación es la inseguridad, estemos apoyando a la eliminación de la prohibición de bases militares extranjeras. Todo lo contrario, lo que vemos es que de las 4 preguntas que fueron planteadas en la encuesta a partir de una papeleta similar a la que vamos a utilizar los ecuatorianos el día domingo 16 de noviembre, esta es la única pregunta en la que ganó el voto no, 43% por el voto no, mientras que el 38% expresó un voto sí. Un 17% dice que todavía no ha decidido. Ahora, ¿por qué vota que no? Y eso es importante, ahí remitirnos a los grupos focales. La mayoría expresó que el voto no tiene que ver con una pérdida de soberanía. No es una soberanía como una entelequia, como un concepto abstracto, sino la necesidad de que nuestras propias fuerzas
sean las encargadas de controlar la seguridad. Es decir, necesitamos unas mejores Fuerzas Armadas y una mejor Policía Nacional, subrayado eso, antes que involucrar a elementos militares extranjeros. ¿Por qué no se ve como conveniente tener bases militares extranjeras? Por el riesgo de involucrarnos en un conflicto internacional que no nos corresponde y porque tampoco no existe una buena memoria o una buena recordación de anteriores experiencias que ha tenido el país con bases militares extranjeras en su territorio. Sin embargo, hay también un porcentaje importante que se inclina a votar por por el sí a esta pregunta de permitir bases militares extranjeras, y lo hacen principalmente movidos por una desesperación ante la inseguridad y la percepción de que nuestras fuerzas de seguridad son incapaces. Sin embargo, ahí en ese juego de los argumentos unos contra los otros, conversando, las personas se inclinan mayoritariamente por el no. Y en ese 43% estamos hablando de que los ecuatorianos piensan entonces que si no somos capaces, deberíamos ser capaces de combatir el crimen organizado con nuestros propios recursos y fuerzas. Así es, tal como usted lo ha dicho, eso es un argumento muy fuerte que se expresó en las conversaciones que tuvimos cuando realizamos esta investigación. No se ve con buenos ojos la presencia militar extranjera y probablemente ese es el principal problema que enfrenta esta consulta popular para el gobierno, que es el que está proponiendo un voto sí en las 4 preguntas. Al haber puesto esta como la primera pregunta de la consulta popular, corre el riesgo de que el voto no pueda arrastrar al voto no de las otras preguntas. Y usted se refería a otra de las preocupaciones que es evidente, y es la crisis institucional. Nos referimos a la crisis institucional en todo su conjunto, a todo lo que ha ocurrido con la función legislativa, lo que ha ocurrido con la función judicial, todo lo que se ha criticado del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la designación de autoridades, etcétera. Toda esta crisis institucional seguramente encierra también algún tipo de relación con la pregunta respecto de si necesitamos, queremos o no ir a una asamblea constituyente. ¿Cómo están los números? En el caso de la pregunta de la Asamblea Constituyente, tenemos ahí una discusión todavía en ciernes, ¿no? Lo que, una vez que presentamos la papeleta, el voto por el sí obtiene el 48%, por el voto no el 30%, con un 18% de personas que dicen que todavía no saben. Este es el resultado total nacional. Sin embargo, me parece importante mencionar que 2 provincias, Azuay y Pichincha, manifiestan un voto mayoritario por el no, que explica que esté ganando el sí, principalmente el voto en Guayas y en Manabí. Entonces, ahí me voy al siguiente capítulo de la investigación que tiene que ver con los grupos focales. En los grupos focales, las personas ya no responden tan mecánicamente que simplemente rayar una papeleta, sino argumentan a favor del sí o del no, y lo hacen mayoritariamente a partir del no, puesto que se ponen a conversar y tienen algunos argumentos a favor del no. Consideran que es un gasto innecesario, que es la puerta para que se concentre más poder y se eliminen derechos, y que la Constitución actual es vista como una defensora de algunas garantías y de algunos derechos, principalmente la salud y la educación, que en este momento se encuentran en una mala condición, y me parece que ese podría ser el factor que también incida de una manera determinante. Es decir, ha sido quizá determinante esta narrativa del gobierno durante estos 2 años ante la aparente incapacidad de solventar los problemas de educación, de salud, culparle de alguna forma a la Constitución actual. Sí, y es un tema que está siempre en discusión, si la Constitución es buena o mala. Eso también lo conversamos mucho con las personas que participaron en nuestro estudio. Y la Constitución es buena para garantizar algunos derechos, y eso es lo que se concluye de nuestro estudio.
En el caso de los jóvenes, tuvimos un grupo focal con jóvenes en Cuenca, estudiantes universitarios de universidades públicas y privadas. También mencionaron los derechos de la naturaleza, que para ellos es algo muy importante. Entonces, está el debate, está justamente eso, y me parece que el resultado que vayamos a ver probablemente no es el de esta encuesta que estamos presentando hoy, que fue levantada en octubre. Ya no vamos a poder, de acuerdo con la ley, ver más encuestas. Es una ley absurda que tenemos en el Ecuador, de que no se permite la publicación de las encuestas hasta 10 días antes de las elecciones. Entonces no vamos a ver si es que se producen cambios, y ya solamente de aquí nos vamos hasta ver el resultado final el día domingo 16 de noviembre, pero sí se presentan cambios, es decir, hay diferencias entre el resultado que tenemos en esta encuesta. Va a ser el resultado también de las discusiones y del debate social a propósito de si es que la Constitución actual es buena o si es necesario reemplazarla por una que debería ser mejor. Entonces, y me parece que el saldo de ese debate va a ser el resultado de lo que tengamos en la consulta popular del domingo 16. Y para referirnos a las otras dos preguntas, les había dejado al final precisamente porque tienen una relación. Usted se ha referido también a esta sensación que tenemos los ecuatorianos sobre el descrédito de los partidos y movimientos políticos, este descrédito de la clase política que nos sigue dando que pensar, que nos sigue dando dolores de cabeza todos los días, todas las semanas en nuestro país, y esto podría estar atado también a un resultado en las preguntas respecto del financiamiento a los partidos y movimientos políticos, además de la reducción del número de asambleístas. ¿Tienen una, digamos, un similar resultado en las encuestas de estas dos? Similar en el sentido de que en ambas está triunfando el sí. En la pregunta B, eliminar el financiamiento estatal de las organizaciones políticas, el sí obtiene el 52% contra el 30% del no y un 15% que no ha decidido, mientras que en la pregunta C, reducir el número de asambleístas, tiene un sí del 66% contra un 20% del no. Dos razones importantes explican este resultado. Primero, los partidos políticos tienen una pésima imagen, el conjunto de los partidos políticos, no solamente uno. Los partidos políticos han hecho un muy mal trabajo para defender su prestigio, su reputación, y el reflejo de esta encuesta, que no sabemos si es que eso se va a trasladar al resultado final, pero es muy probable que sí, es exactamente el reflejo del trabajo que han hecho los partidos, o de la falta de trabajo que han hecho los partidos políticos para implantarse como opciones viables dentro de del escenario social y político ecuatoriano. En el caso del número de asambleístas, reducir el número de asambleístas, la gente se inclina a votar que sí, porque han habido muchas historias, relatos, noticias de asambleístas que cobran un alto sueldo, de asesores que cobran un alto sueldo en muchas provincias. Eso lo sabemos, no tenemos que recalcarlo con nombres y apellidos, pero lo sabemos todos quienes estamos aquí. Pero hay la suficiente información en los ciudadanos como para reflexionar sobre los efectos de todas y cada una de las preguntas. Tal vez no es una reflexión abstracta, teórica, intelectual, pero sí muy práctica, ¿no? En el sentido de que todos pueden mencionar, por ejemplo, el caso de algún asambleísta que se cambió de partido ni bien fue elegido. Todos pueden acordarse del caso de algún asesor de algún asambleísta que es pariente de algún asambleísta y que cobra su sueldo solamente por ser familiar o vinculado con un asambleísta. Eso le ha hecho mucho mal a la asamblea y a la democracia, y por lo tanto probablemente vamos a tener un severo voto de castigo en esa pregunta. Y con esto cierro, Santiago, ¿habrá una diferenciación entre el momento de votar? Y me refiero a esto porque hay claramente alguna tendencia, si es que vale el término entre las preguntas 2, 3 y 4, lo que no ocurre en la pregunta número 1. Sin embargo, el resultado podrá ser al final lo que hemos dicho siempre, una validación o legitimación del gobierno como tal, con un sí en la papeleta o un rechazo con un no. ¿Habrá esta diferenciación?
Es muy probable. Los datos históricos nos revelan que en consultas anteriores en el Ecuador las preguntas sobre cambios constitucionales han tendido a ser rechazadas en algunos de los casos cuando se perciben como manipulativas, similar a lo que pasó en el año 2023, me parece que fue, ¿no es cierto?, en donde hubo un voto mayoritario en contra de las preguntas planteadas, y por lo tanto me parece que es previsible, y eso es lo que podemos alcanzar a pronosticar en este momento, a que vamos a tener un voto diferenciado en las preguntas. Algunas van a tener un voto mayoritario por el no, tal vez, y otras tal vez también por el voto por el sí. Detectar la manipulación, sobre todo, eso es importante para poder diferenciar y votar responsablemente. Santiago, nuevamente, gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Fausto. Un gusto y un saludo para todos. Gracias nuevamente. Santiago Pérez, director de la encuestadora Clima Social, hablando sobre los números que dicen las encuestas a propósito de la consulta popular. Sí, ya restan pocos días. Próximo 16 de noviembre, todos los ecuatorianos a las urnas. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Desde el primer día, informamos, conectamos, inspiramos. Hoy, más que un medio de comunicación, somos parte de tu vida. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas. Por eso, en el Hospital Metropolitano ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor. A tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H-Metro. Tu vida es importante para ti. Cada sueño empieza en el corazón. La casa propia, el negocio soñado, los estudios de tus hijos. En la 29 estamos a tu lado para hacerlo realidad, porque tus sueños son también los nuestros. Cooperativa 29 de octubre, 58 años de sueños cumplidos. Cooperativa 29 de octubre. Lo que te inspira, entretiene y acompaña. Todo en un solo lugar. Soy Paola Vintimilla y nos vemos en fmmundo.com. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Optimizar la compra y distribución de medicamentos, ampliar la cobertura de servicios y modernizar los centros de salud, especialmente en comunidades rurales. El anuncio ocurrió luego de la reunión entre el presidente Daniel Noboa y el vicepresidente ejecutivo del BID. La Comisión Nacional Anticorrupción presentó a la Contraloría General del Estado un oficio en el que se exhorta a la institución vigilar y auditar de manera inmediata la compra masiva de medicamentos impulsada por el Ministerio de Salud. En Notimundo a la Carta, el coordinador de la comisión, Germán Rodas, insistió en la necesidad de que la Contraloría actúe con celeridad y mantenga un acompañamiento constante sobre estos procesos. Consideró que una declaratoria de emergencia para la adquisición de fármacos no debería ser una puerta abierta para la corrupción. Solicitamos a esa institución de control que cumpla su rol, que cumpla su tarea y que dé acompañamiento diario, permanente a los procesos de compras emergentes tanto del Ministerio de Salud como del IES. Pero no solo que dé acompañamiento, sino que al propio tiempo vaya haciendo las auditorías indispensables, porque como nadie sabe esta circunstancia, los caminos y los vericuetos que tiene, es evidente que nos genera opacidades, y sobre todo porque en este país, cuando se hablan de emergencias, si no, acordémonos de Austral y Progen, las emergencias han servido para el negociado, para el asalto y evidentemente para atracar recursos de los ecuatorianos.
Rodas también alertó sobre la falta de insumos en hospitales públicos, pese a los anuncios oficiales de una distribución masiva. A su criterio, esto evidencia un discurso del gobierno que maquillaría la realidad y ocultaría las carencias del sistema de salud. Son las dos instituciones, yo diría, la salud pública del país en general, carecen de medicamentos, eso es evidente, y de insumos médicos, y que cuando los compran a lo largo del periodo de estos años, los compran o con sobreprecio o a dedo, con falsos concursos de precios, con falsas pujas, con inexistentes subastas inversas, de tal manera que en emergencia esto es mucho más fácil, este tipo de irregularidades. Así es que nos parece fundamental que la Contraloría actúe. Que esa es la Contraloría que está obligada a hacerlo, además, para cuidar recursos del Estado. La sociedad civil, en este caso nosotros, hacemos Contraloría Social. Por eso hemos detectado algunos elementos que son graves, y ciertamente lo que usted acaba de decir, Fausto, es la verdad, en el sentido de que el doctor Lama, por ejemplo, distribuye medicamentos, pero no hay medicamentos donde los distribuye. De tal suerte que parecería, y ese es otro tema que se vuelve repudiable, al menos desde el concepto de que el tema de la salud y de la vida pueda estar siendo utilizado para otros objetivos mediáticos de muy mediano plazo, en asuntos de una visión política. La canciller Gabriela Sommerfeld se reunió con el ministro de Estado para Asuntos Exteriores y Textiles de la India para fortalecer la cooperación en temas de interés común. Durante la cita, ambos líderes suscribieron un acuerdo en materia diplomática que, según Sommerfeld, promoverá el intercambio de experiencias y conocimientos para el fortalecimiento y desarrollo de los profesionales diplomáticos. El día de hoy, la cuarta economía del mundo está abriendo su misión y su embajada en Quito, Ecuador. Esto tiene un solo significado, y es que ambos países han decidido estrechar aún más las relaciones que van a tener frutos en asuntos políticos, en asuntos económicos, en asuntos comerciales y en asuntos de cooperación. Tecnología, medicina, energía, son algunos de los campos donde vamos a colaborar con la India. En materia de seguridad, también va a haber cooperación en asuntos de capacitación, temas de antinarcótico, antibombas, temas de ciberseguridad. Son las diferentes especialidades en donde tiene fortaleza India y puede ayudar en la cooperación en el momento histórico que vive el Ecuador. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. 6 personas, entre ellas 5 militares en servicio pasivo, enfrentan la audiencia de juicio por delitos de lesa humanidad, presuntamente cometidos en contra de integrantes del grupo Alfaro Vive Carajo durante el gobierno de León Febres Cordero. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Nos enlazamos en este momento con Juan Cubi, activista y ex integrante de Alfaro Vive Carajo. La audiencia por supuesto delito de lesa humanidad. Y allí son 6 personas las que enfrentan este proceso histórico, se ha dicho, en este contexto. Juan, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. No sé si podemos activar el micrófono, por favor. Ya está. Gracias, Fausto, por la invitación. Gracias nuevamente. ¿Qué significa para usted, 40 años después que se enjuicie a los miembros de las Fuerzas Armadas que fueron parte de lo que se ha considerado esta persecución y los delitos de lesa humanidad? Creo que es una deuda con la sociedad que tiene que cumplirse. Y en ese sentido me parece pertinente, aceptable, que finalmente la justicia haya decidido avanzar, aunque es difícil, el camino es escabroso. Imagínense, son 10 años desde que eso se inició como un proceso judicial y 40 años desde que fue presentada, inclusive a instancias internacionales. Y es el único caso que ha logrado llegar a estas instancias, cuando existen innumerables casos de violación de derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad que fueron debidamente documentados y respaldados con denuncias de las víctimas. Sin embargo, hasta ahora no se ha logrado que estos otros casos se incorporen, pero al menos este caso de Vaca Cajas Jarrín puede ser muy significativo, muy simbólico en términos de una exigencia de justicia para este país. ¿Justicia o revancha política? No es ningún tipo de venganza ni de revancha, Fausto. Mire,
nosotros como personas, como militantes de una organización que decidimos tomar las armas, afrontamos abiertamente las consecuencias, ¿no?, de ese acto. No sabíamos que podíamos ser procesados, como en efecto fuimos. Nunca nos hemos quejado de la acción de la justicia. Lo que siempre hemos cuestionado es cómo el Estado, a través de los miembros de la fuerza pública, cometió una serie de crímenes en el combate al fraude de carajo. Eso es lo que siempre hemos demandado, justicia, es decir, que a la gente que incurrió en estos actos criminales tiene que ser de alguna manera sometidos a la justicia, no es más que eso. Y a pesar del tiempo, me parece que es aleccionador para esta sociedad que se sepa que tarde o temprano la impunidad será eliminada de los procesos judiciales. Ahora, dentro de este proceso, ¿qué tan posible, cuál es la garantía de que se revele realmente toda la verdad? ¿Hasta dónde se puede llegar 40 años después para conocer cuál es la responsabilidad real del Estado y eventualmente también si es que hay algún tipo de responsabilidad de quienes fueron integrantes de Alfaro Vive Carajo? A ver, nosotros no somos responsables en estos casos porque lo que se está es planteando un juicio por delitos de lesa humanidad contra funcionarios del Estado. Nosotros ya fuimos juzgados por la justicia ordinaria, muchos ya cumplimos con nuestras condenas, de manera que no tenemos formalmente ninguna deuda con la sociedad. ¿Qué se podrá conocer 40 años después en este proceso? Sí, estamos hablando de casos que quedaron en el limbo, es decir, en los cuales la justicia, por las presiones, por las injerencias de los poderes reales, no pudo avanzar en el esclarecimiento de estas denuncias. Eso es todo. Entonces, usted me dice 40 años, sí, es 40 años, es complicado, pero leído, me he informado por la prensa, según lo que dice el fiscal, que hay elementos, hay argumentos como para poder armar, digamos, un caso y procesar a los responsables. De manera que eso es conveniente, sano para un país, que este tipo de delitos se esclarezca. ¿Podrá haber información que aún esté clasificada? Mire, eso siempre ocurre, porque en la lucha contra la subversión siempre el Estado y los organismos de represión se arrogan la potestad de ocultar información, de volverla reservada, de volverla secreta. Recuerde que hace unos años ya se logró destapar mucha de esa información, pero no está completa. No obstante, en el caso que estamos refiriéndonos, que ya ha sido judicializado, que está en audiencia, ya los elementos, lo que dicen los juristas, los elementos para proceder a un enjuiciamiento fueron presentados hace 10 años y están debidamente respaldados, de manera que ahora lo que hay que esperar es que la Fiscalía acelere y concluya con su investigación y señale responsabilidades. ¿Cree usted que en el contexto que estamos hablando precisamente, mucho de esto nace con informes de la Comisión de la Verdad instalada en su momento? Y me refería concretamente, por ejemplo, a este tipo de información que puede estar todavía clasificada. ¿Quiere decir, o ustedes creen que la Comisión de la Verdad no logró acceder, de hecho, a todo lo que se requería para establecer estas responsabilidades? Creo que la Comisión de la Verdad es un gran papel. No se olvide que de sus miembros únicamente Elsie Monge está viva, ¿no? Julio César Trujillo, Monseñor Luna y el Pedro Restrepo ya fallecieron, pero cumplieron con una obligación de carácter ética en esta sociedad, que fue decir, a ver, esclarezcamos los hechos y busquemos que se señale al responsable y se haga justicia. Es un principio de justicia, Fausto, no es nada más que eso. Creo que se logró avanzar mucho porque se destaparon una serie de documentos clasificados, se evidenciaron documentadamente la participación de muchas personas en esos casos, en esos delitos de lesa humanidad. Lo que sí hay que plantearse, Fausto, es que en este momento están procesados 5, creo que son ex policías militares y un civil. Pero detrás de esa ola represiva, de esa ola de cometimiento de crímenes de lesa humanidad, hubo autoridades civiles que lamentablemente no se ha podido llegar a señalamientos precisos sobre su responsabilidad, pero que obviamente tarde o temprano tendrán que enfrentar, digamos, la acción de la justicia. Y en este sentido ustedes buscan, me refiero concretamente a quienes están siendo parte de este proceso, una reparación, un reconocimiento histórico, ¿o las dos? Justicia. Fundamentalmente que se haga justicia. Engloba las dos. Estas personas incurrieron en graves delitos. Usted sabe que una cosa es que persiga a usted a personas que nos pusimos al margen de la ley. Eso es, nosotros lo hemos aceptado siempre. Pero otra cosa es que se torture, que se desaparezca de manera temporal o definitiva gente, que se detenga sin ningún tipo de procedimiento, digamos, legal.
esos son delitos, y sobre todo cuando son perpetrados desde funcionarios por parte de funcionarios del Estado. Lo que estamos nosotros pidiendo, primero, que se haga justicia, y segundo, que eso sirva para el esclarecimiento de esos hechos. Creo que eso le hace bien al país, Fausto, creo que eso le hace bien a la sociedad. ¿Y cuáles son las lecciones que ha dejado todo este proceso? Y me refiero nuevamente, a 40 años después estamos frente a un proceso de juicio por delitos de lesa humanidad. No obstante, han pasado muchas cosas en estos 40 años. Ya vimos lo que ocurrió con la Comisión de la Verdad, algunas reivindicaciones o intentos de reivindicaciones, pero ¿cuáles son las lecciones que quedan para un país como el nuestro? La primera lección, Fausto, es que ningún gobierno puede justificar ni alentar que la sociedad y los jóvenes tengan que rebelarse a los extremos de sacrificar la vida, optar por las posturas más radicales para tratar de cambiar una sociedad, para exigir justicia, igualdad, para demandar sus derechos. Eso es lo primero. Claro, en ese momento nos enfrentamos a un gobierno absolutamente autoritario, intransigente, que pensaba que por la fuerza, por la vía del autoritarismo, iba a resolver las necesidades y los conflictos de una sociedad. ¿Pero las armas eran el único camino frente a un gobierno autoritario? Bueno, nosotros consideramos que era la única posibilidad de enfrentar a ese gobierno. ¿Consideraría lo mismo hoy? Fausto, mire, creo que al final la presencia de Fabio Cabrajo impidió que se consolidara un régimen que podría haberse impuesto por la fuerza y por el autorismo por muchos años. Creo que ese es un aporte que no ha sido valorado de manera oportuna por los investigadores, por los analistas políticos. Pero tuvieron, y la pregunta ahí sería, ¿tuvieron éxito en ese intento por impedir, según las consideraciones que tenían ustedes? Nuestro objetivo era transformar esta sociedad, pero uno de los defectos que usted puede plantearlos como complementarios de esa acción fue haberle frenado a Febres Cordero. Yo creo que sí, creo que eso fue bastante saludable para este país. Pero hay gente que cree que es al revés. La posibilidad de recuperar la democracia. Pero hay una parte de la sociedad que cree que fue al revés, que el gobierno logró frenar los excesos de un grupo que venía atemorizando a la sociedad. Fausto, nunca los criterios de una sociedad son unánimes. Obviamente siempre habrá detractores y habrá gente que reconozca ese papel. Si usted me pregunta como lección, yo creo que fue importante que en este país se pudiera plantear una opción radical que defendía sobre todo la democracia, que defendía la justicia social, que defendía la soberanía, es decir, una serie de conceptos que habían sido puestos en la palestra política, pero desde una lógica demagógica. Nosotros lo planteamos en serio. Y al final, el hecho, mire, Fausto, que usted me esté entrevistando en este momento, que puede usted consultarme y pedirme la opinión sobre temas políticos, sobre una situación coyuntural, significa que de alguna manera nosotros, como militantes de ese proyecto, tenemos plena, no solo capacidad, sino plena legitimidad para hablar en este país. Y eso sí es importante. ¿Y cree que tienen vigencia? Como parte de la historia, sí, por supuesto. O sea, imagínese 40 años después y este momento está el país asistiendo a este esclarecimiento de una serie de crímenes que se cometió en nombre del poder. Eso claro que da vigencia, Fausto, porque es una reivindicación que es no solamente permanente, sino que es la base fundamental de los derechos y de la democracia. ¿Pero qué se ha aprendido desde la izquierda ecuatoriana en todo este contexto? Hoy por hoy, cuando vemos también jóvenes, vemos una democracia, si se quiere, debilitada. Hemos visto lo que ha ocurrido a propósito de las paralizaciones, hemos visto lo que ha ocurrido en los paros del 2019, 2022. Hay una reacción también de la sociedad. Hoy por hoy vivimos una polarización quizás sin precedentes en nuestro país, precisamente en este contexto también de un avance o un intento de avance de las izquierdas. ¿Hay un aprendizaje en esto? Mire, creo que lo que nos quedó en claro es que un gobierno que desde la capacidad que le ha otorgado la sociedad para manejar el Estado no dialoga es un gobierno que está equivocado. Y por otro lado tenemos una democracia raquítica, así es, no hemos logrado construir una democracia más sólida, una democracia que dé perspectivas, no solamente de garantizar derechos, de garantizar una serie de aspiraciones, sino sobre todo de permitir que la sociedad incida y actúe en la política. La política es un acto de la sociedad, no es un coto cerrado de las élites, pero lamentablemente sigue siendo así. Sin embargo, creo que estos paros que usted señalaba, ¿qué es lo que le han enseñado al país? Que siempre habrá gente que esté dispuesta a luchar
de distintas formas por exigir sus derechos. Y cuando los gobiernos de turno y cuando el Estado no aseguran la consecución, el otorgamiento de esos derechos, entonces están forzando a que la gente asuma posturas radicales. Y eso es lo que le decía en un inicio. Es responsabilidad de los gobiernos, esto es responsabilidad de las autoridades asegurar el progresivo o la progresiva satisfacción de esos derechos y aspiraciones de la gente. De otro modo, lo que están haciendo es simplemente tapando una olla de presión que tarde o temprano va a explotar. ¿La subversión era el camino? En esa época sí, Pastor, yo creo que no había otra posibilidad. Ahora finalmente, y con esto cierro, Juan, se viene ya este proceso, se viene ya un juicio, como habíamos mencionado al inicio, histórico sin duda, por el contexto, por el tiempo que ha pasado, por lo que podría ocurrir, lo que podría incluso revelarse en este juicio, tal como está la justicia, tal como está nuestro sistema como tal, la institucionalidad de la que tanto se habla en nuestro país. ¿Cuál es la expectativa que tiene? A ver, usted acaba de decir, lo ha dicho usted, no yo, utilizar una frase, es un hecho histórico, y en efecto, porque sería la primera vez en este país que se llegue a procesar a gente responsable de delitos de lesa humanidad, gente que cometió abusos a nombre del Estado, de un gobierno de turno, cometió abusos en la violación de derechos humanos. Eso es fundamental, eso es aleccionador. Yo lo único personalmente que esperaría hay procesos que ya se han sancionado precisamente en ese sentido. El caso Fibeca es uno de ellos, no sería el primero en este caso. No, es que en el caso Fibeca fue un caso de un abuso por un delito común. Aquí estamos hablando de una lucha política, es decir, de la persecución sistemática a un grupo político. Ese es lo que marca la diferencia. Y que fue una organización, Alfaro de Caraco, estigmatizada, perseguida, acusada falsamente de muchas cosas de las cuales no fuimos responsables. Pero lo fundamental, Fausto, es que se pueda llegar a señalar que ningún funcionario de un gobierno, de un Estado, tiene la facultad, la potestad, la autoridad para violar la ley y violentar los derechos humanos. Es fundamental. Y a la luz de lo que ha ocurrido últimamente con los conflictos sociales, eso es fundamental que esté presente. Creo que puede ser una muy buena lección para toda la sociedad. ¿Tiene expectativa? Bueno, usted señalaba que la justicia tiene una serie de deficiencias, que se hayan demorado 10 años en llamar a audiencia, ya le puede dar a usted una pista de las dificultades que tiene para actuar. Pero esperemos que el fiscal asuma la responsabilidad que tiene, que los jueces hagan lo suyo y que se llegue a un punto, digamos, definitivo en términos de hacer justicia. Gracias, Juan, nuevamente por su tiempo y por haber estado con nosotros. Hay mucha tela que cortar y mucho para informar respecto de este proceso. Nuevamente, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, Fausto. Hemos estado con Juan Covia, activista y ex integrante de Alfaro Vive Carajo, hablando sobre esta audiencia por el supuesto delito de lesa humanidad. Como hemos dicho, es un proceso histórico, se da 40 años después, 10 años después, además de haberse iniciado y de haberse presentado también los informes de la llamada Comisión de la Verdad. Si hay expectativa o no, pues ambas partes lo sabrán más adelante. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Cada sueño empieza en el corazón, la casa propia, el negocio soñado, los estudios de tus hijos. En la 29 estamos a tu lado para hacerlos realidad, porque tus sueños son también los nuestros. Cooperativa 29 de octubre, 58 años de sueños cumplidos. Todos tenemos metas: viajar, estudiar, adquirir un bien, disfrutar de un retiro soñado. Sea cual sea la tuya, haz que suceda con los fondos de inversión de Fiducia, la administradora de fondos número 1 del mercado ecuatoriano. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Desde el dial hasta el mundo digital, hemos construido una comunicación multiplataforma sin límites. Noticias, compañía, música y opinión con los mejores programas del país. FM Mundo, 20 años haciendo historia.
Inicio de publicidad. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas. Por eso, en el Hospital Metropolitano, ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor. A tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H-Metro. Tu vida es importante para mí. Todos tenemos metas. Viajar, estudiar, adquirir un bien, disfrutar de un retiro soñado. Sea cual sea la tuya, haz que suceda con los fondos de inversión de Fiducia, la administradora número 1 del mercado ecuatoriano. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. En cualquier momento y desde cualquier lugar. Soy Nicole Cueva y nos conectamos en fmmundo.com. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. El feriado nacional por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca registró cifras positivas para el sector turístico. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Y nos acompaña a esta hora Holbach Muñetón, presidente de la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda a María del Carmen Álvarez. María del Carmen, muy buenas noches, gracias por la entrevista y buenas noches a todos los que nos escuchan y nos están viendo. Gracias a usted por nuevamente estar aquí junto a nosotros y comentarnos un poco cuáles han sido pues estas cifras en el sector turístico luego de este feriado que es uno de los más largos que tenemos aquí en Ecuador. Cifras positivas es lo que se ha anunciado. ¿Cómo estamos en comparación con las del mismo feriado del año anterior? María del Carmen, con antelación, y está publicado, habíamos dicho como Federación de Cámaras que apostábamos por arriba de 70 millones, se ha dinamizado 72 millones, el feriado anterior fueron 63 millones, 63 millones, y esto ¿qué quiere decir? Que es un resultado positivo, a pesar de los temas económicos, de seguridad, de todo, es un resultado positivo. Usted tiene un Cuenca con un 95%, tiene un Guayas con un 31%, por eso hago estas comparaciones, tiene un Sucumbíos de repente con un 20%, un Morona Santiago con un 46%, un Pichincha con 47%, pero mucho de esto, ¿de qué depende, María del Carmen? Un Baños se llenó casi al 90%, y sí, y cuando digo 90% es porque sacan la media de los 4 días, porque si cogemos ciertos días están a reventar los destinos. Pero esto ¿por qué se debe, María del Carmen? Se debe porque, señores alcaldes, por Dios, nadie va a una ciudad que no hay atractivo. Cuenca, ¿por qué tiene Cuenca? A pesar del clima, de su bondad, de su gastronomía, la gente se queda, planifican cómo atender. Imagínense que haya un feriado, que me pasó a mí una vez, un feriado, fui a una ciudad X y todo el mundo de esa ciudad se había ido de feriados. Entonces, ¿a qué voy a ir a una ciudad muerta? Tiene que haber actividades, y eso, señores alcaldes, tienen que ustedes hacer. No es cuestión de traer un artista y darle al pueblo circo. Eso no trae artistas, María del Carmen. Aquí quiero un segundito nomás. Eso es responsabilidad, por supuesto, de las autoridades locales, que vendan bien a su ciudad. Eso es responsabilidad, porque hay cosas que las está haciendo el gobierno, está bien, pero hay también el empuje de la autoridad. Si a mí me estás haciendo la carretera, yo me busco el mejor carro para ir sobre esa carretera. No voy que me haces la carretera y te voy a decir, dame el carro para ir y llevar la mercadería. No, María del Carmen, y eso está pasando en los resultados que he visto con mucha pena, de repente un Esmeraldas a un 22%. Y mi pregunta va más allá de algunas ciudades, decirle, señores, ¿qué tenían ustedes?
promociones, tenían gastronomía, tenían competencias, tenían conferencias. ¿Qué tenían? No se hizo una buena promoción, entonces, por ejemplo, en esa provincia. Yo no sé, María del Carmen, si es una buena promoción. Quizá faltó contenido o faltó producto, María del Carmen. O por un tema de seguridad, tal vez. No, María del Carmen, ahí no voy a discrepar como usted, no, sino que digo al tema de seguridad siempre como ingeniero nosotros ponemos factores, valores. Yo un tema de seguridad, si usted me dice cuánto afecta al turismo, perdóneme, yo diría de 20 a 30%, no más, María del Carmen, sino un México. ¿Cómo tiene récord? México, que tiene esa inseguridad, ¿cómo tiene récord de ventas en turismo? Ahora, ¿qué pasó en Imbabura, esta provincia que fue de las más golpeadas por las movilizaciones que se dieron durante 30 días y que además tuvieron el beneficio de esta rebaja del 8%? Tampoco estuvieron tan bien ubicadas. A ver, por eso, gracias y para permitirme hacer el análisis. Imbabura, ¿cuál es mi análisis? Tiene un 39%, perfecto. Pero ¿quién es Imbabura? ¿Qué es Imbabura? ¿Quién es el mercado de Imbabura? El mercado de Imbabura es casi, en su totalidad, no en su totalidad en 100%, pero yo diría en un 80%, turismo de alto nivel, turismo internacional. El norteamericano, el inglés, el internacional que viene a ver el cuero, que viene a ver, a coger la gastronomía, antes de irse ¿a dónde? A Galápagos. Ese turismo internacional es el que yo dije el más golpeado, porque nos va a tomar recuperar esa confianza del internacional 6 meses, si no se pone el acelerador en el fondo de promoción que tiene 39 millones de dólares el ministro Mateo Estrella, que le den los fondos para hacer mucho más publicidad y promoción internacional. Por eso están golpeados. Hay que mover el turismo local. Yo creo que el turismo local, María del Carmen, se está moviendo. El internacional en ciertos lugares, como usted me acaba de decir, Imbabura. Imagínense si Imbabura tenía un 30% más, hubiera terminado con 69%. Sí, claro, hubiera tenido un buen resultado. Creo que falta, como usted bien lo dice, hay que trabajar un poco en el turismo local, el turismo nacional que se está dando. Y tomando esto en cuenta, las provincias que sí hicieron bien las cosas, ¿cuáles han sido las que más turistas se recibieron en este largo feriado? Bueno, ha sido Napo, ha sido Cuenca, las playas, ha sido Baños. Son las provincias que Tungurahua también estuvo fuerte con un 67%, la provincia de Santa Elena 64%, pero siempre y cuando cogiendo los 4 días, pero tuvieron días del 100%. General Villamil Playas, hace un momento hablé con el presidente de la Cámara de Turismo del General Villamil Playas, estaban contentos porque a pesar de las adversidades que ellos tienen, a pesar de del nivel de agua, de los aguajes que siempre hay en esta fecha, entonces a pesar de todo eso han dado buenos resultados, pero sí digo, aquí hay que compaginar promoción, contenido del lugar, gastronomía, por supuesto que seguridad y todo eso, para que, como el público es mega diverso, es múltiple, es un target que va el hijo pequeño, el mediano y los padres mayores. Hay que darle circo a todos. Y fue un feriado, seguro usted mencionó, entre lo que se debería considerar el tema de seguridad, que es un problema, pues lamentablemente, y hay que ser realistas, es un problema actualmente en nuestro país. Hubo esa seguridad, se sintió eso en los ciudadanos cuando se desplazaban de una ciudad a otra, tal vez. Yo diría que sí, porque mucho. Y bien la pregunta, si hubo y se sintió. Claro, es la percepción, María del Carmen. Claro. La percepción es primero muchas veces que la realidad, porque la realidad puede ser que estuvo súper seguro, pero la percepción de la gente, no, yo creo que no viajo porque puede pasar algo, no. Yo creo que sí, hubo bastante, además, que eran 4 días. Y hubo un tema también, María del Carmen. Hubieron familias que hicieron 2 destinos.
Eso también ha golpeado un poco, porque en otras épocas es un solo destino, pero ahora cogieron 2 destinos, por eso es que usted vea, baja la relación en ocupación, pero alto los viajes. 1.100.000 personas se movilizaron. Y en gastos también. Sí, en gastos también, de 63 a 72 millones, que es la cifra oficial, por ahí estaba viendo 74, pero dejémosla en 72 millones, ha subido de todas maneras, a pesar del tema que yo sí siempre digo que para mí el tema económico es fundamental, eso sí afecta. Ahora, Holbach, ¿qué se puede esperar para finalizar este 2025? Quedan las festividades por Navidad y fin de año. Bueno, fin de año ya pasaría al siguiente año. Solamente nos quedaría entonces las fiestas de diciembre. En Quito, pues tenemos fiestas de Quito también. ¿Qué podemos esperar para cerrar el tema del sector turístico durante este 2025? A ver, María Fernanda, creo que varias cosas. La una, en la reunión que voy a tener con el ministro de la Producción para que ese fondo de promoción se active de los 39 millones es clave, pero en enero, que el dinero llegue en enero para que vayan a NATO, a FITUR, a todas las ferias internacionales, porque el dinero sabe llegar en agosto. Y agosto, septiembre, usted ya se comió todo el año. Entonces, eso por un lado es importante. O sea, ya pensando en el 2026, entonces. Sí. De una vez. Pero 2, usted me dice el tema de Navidad. Yo no apostaría al tema de Navidad. ¿Por qué? Porque cada feriado es diferente. Feriado potente, fin de año, Semana Santa, Carnaval y Día de los Difuntos. Navidad será un 20%, es algo más familiar. Es muy familiar, se dispara fin de año. Sí, se dispara fin de año. Y es verdad, cuando Quito hace sus fiestas, los 15 primeros días, Guayaquil sufre porque nuestros clientes más fuertes son los de Quito. El 40% de la producción, 30-40% de la producción de Guayaquil es de Quito. Entonces, ahí a nosotros nos baja totalmente, pero en cambio se compensa con los salones de eventos, con las fiestas, reuniones que hay. Bien, me quedo con eso. En todo caso, pues como lo analizamos, hemos tenido unos buenos resultados en este feriado. Estamos hablando de una recuperación, de un incremento en las cifras que se habían registrado en el 2024. Son buenas noticias. Esperemos en todo caso que sí, que se tomen las medidas necesarias, que se promocione al país para ya de una vez estar pensando en cómo va a estar el sector turístico durante el próximo año, el 2026. Nuevamente, gracias a Holbach Muñetón, presidente de la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador, por habernos acompañado en este espacio, comentarnos un poco cuáles son esas cifras. Muchas gracias. Buena semana. Buena semana. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. En Produbanco sabemos que todos los días llevas contigo un propósito por cumplir. Para todos quienes llevamos un gran propósito en pro de ti, Produbanco. En el Hospital Metropolitano estamos a la vanguardia en la lucha contra el cáncer. Contamos con el PET-Scan con inteligencia artificial, una tecnología de última generación para un seguimiento preciso del cáncer, con menor exposición a la radiación y resultados confiables. Llámanos al 1-800-H-METRO, Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí. Cada sueño empieza en el corazón, la casa propia, el negocio soñado, los estudios de tus hijos. En la 29 estamos a tu lado para hacerlos realidad, porque tus sueños son también los nuestros. Cooperativa 29 de octubre, 58 años de sueños cumplidos. Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Durante 2 décadas hemos dejado huella revolucionando las comunicaciones en Ecuador. Somos la plataforma multimedia de mayor prestigio y credibilidad. Gracias por su confianza y sintonía. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad.
En Produbanco sabemos que hay quienes llevan a su vacación familiar equipajes llenos de planificación y compromiso. Y que quienes creen en su negocio también llevan cada día su pasión por lo que hacen. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Llegó el nuevo portal de FM Mundo. Actualidad, noticias, entretenimiento y nuestros programas estelares en vivo con tecnología de punta. Todo en un solo lugar. fmmundo.com. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Prepárate para nuestro próximo programa. 19:30, Mundofonía Rock Show con Diego Falconi. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación. Nos contactamos de inmediato con Esteban Cislema en la sala de redacción que nos tiene lo más destacado en la información del mundo. Esteban, buenas noches, te escuchamos. ¿Qué tal, Fausto? Una muy buena noche para ti y para todos quienes nos escuchan. A esta hora en Notimundo Estelar les contamos que el demócrata Zoran Mamdani ganó las elecciones a la alcaldía de Nueva York en Estados Unidos con más del 50% de los votos. Con estos 34 años se convertirá en el alcalde más joven de la ciudad desde 1892 y también el primero musulmán tras imponerse al independiente Andrew Cuomo y al republicano Curtis Sliwa. Luego de su victoria, Mamdani arremetió contra la actual administración de Donald Trump y principalmente contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, también conocido como ICE. Mi mensaje para los agentes de ICE y para todos en la ciudad en general es que todo el mundo va a tener el mismo estándar bajo la ley. Si ustedes incumplen la ley, ustedes tienen que ser responsables por ello. Y lastimosamente hay una sensación que ha crecido en todo el país, que ciertas personas pueden quebrantar la ley, véase el presidente o los agentes como tal. Lo que se busca en Nueva York es una área de convicción, de claridad y de congruencia. Eso es lo que estamos buscando. Para el ala progresista del Partido Demócrata en un momento en que los demócratas a nivel nacional están divididos sobre cómo contrarrestar al presidente Donald Trump. Por su parte, el mandatario reconoció la derrota del Partido Republicano y consideró que la razón fue que su nombre no estaba en las papeletas y por el cierre del gobierno federal. La primera derrota para los republicanos llegó en Virginia, donde la demócrata Abigail Spanberger fue elegida primer mujer gobernadora del estado tras superar a la republicana Winsome Earl Sears con alrededor del 55% de los votos. Seguimos en Estados Unidos porque al menos 12 personas fallecieron luego de que un avión de carga de UPS se estrelló poco después de despegar del aeropuerto de Louisville en Kentucky. Cientos de bomberos contuvieron el incendio que se extendía por la zona tras el accidente. El vuelo 2976 de UPS se estrelló poco después de las 17 horas del pasado martes, hora local, y se dirigía al aeropuerto internacional de Honolulu, según un comunicado de la Administración Federal de Aviación, entidad que está investigando el accidente en coordinación con la Junta Nacional de Seguridad del Transporte. Vamos ahora a lo que acontece entre Perú y México, y es que el gobierno de Perú rompió relaciones diplomáticas con México a raíz del asilo otorgado a Betsy Chávez, ex primera ministra de Pedro Castillo, procesada también junto a él por el fallido intento de golpe de Estado a finales del 2022. El presidente interino José Gerí señaló que la decisión se sustenta en una recomendación de la Cancillería debido a una constante interferencia en asuntos internos de Perú por parte de la actual presidenta Claudia Sheinbaum y el exmandatario Andrés Manuel López Obrador. Pero en este caso del salvoconducto vamos a definirlo estrictamente con la recomendación de Cancillería, que en estos días próximos, seguramente el día viernes, tendremos la postura definitiva de nuestro país sobre ello. ¿Pero usted va a aceptar la recomendación de Cancillería? Así es, voy a aceptarla en los términos que lo planteé. ¿Qué es lo que le ha adelantado Cancillería en todo caso? Aún no lo he adelantado y hemos quedado para el día viernes justamente tomar esa decisión sobre la base de la información técnica y sobre la base de los acuerdos internacionales. La presidenta de México ha dicho que no está de acuerdo con la decisión que Perú ha tomado. Nosotros tampoco estábamos de acuerdo cuando ella se expresaba respecto a asuntos internos de nuestro país y bueno, creo que hemos mantenido la cordialidad hasta donde se pudo. Las relaciones entre Perú y México, ¿van a verse mermadas de alguna forma, la relación comercial, por ejemplo? En principio no debería ser así.
hemos cortado relaciones diplomáticas, pero todavía hay un principio de realidad entre ambos países, ¿no? Y finalmente Cancillería y los sectores son los que continuarán, y además a nivel consular todavía mantendremos las iniciativas que siempre se han sostenido en el tiempo. Por su parte, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum señaló que su país aún no cuenta con una notificación formal para romper las relaciones diplomáticas en una decisión a la que calificó como desproporcionada. Desde nuestra perspectiva está fuera de toda proporción, pero es una decisión que ellos toman. Bueno, la responsable de la embajada ya preguntó a la Cancillería y le dijeron que no se rompía la relación consular, sino solo la diplomática de embajada a embajada. Vamos a esperar de todas maneras a recibir la notificación porque solamente la conocemos por las declaraciones. Finalizamos con información de Filipinas porque al menos 85 fallecidos, 75 desaparecidos y más de 1 millón de afectados dejó el impacto del tifón Kalmegi, uno de los más fuertes de la temporada y que este miércoles se desplaza hacia Vietnam. Según la Oficina de la Defensa Civil, la mayoría de los decesos, cerca de 50, tuvieron lugar en la provincia de Cebu debido a aludes, inundaciones y desprendimientos de tierra. Asimismo, 6 soldados fallecieron cuando su helicóptero se estrelló el pasado martes en la isla de Mindanao, cuando participaba en los operativos de rescate. Esa es la información internacional que les tenemos a esta hora. Fausto, María del Carmen, una muy buena noche. Gracias, Esteban, por tu informe. Continuamos ahora con información nacional. La Fiscalía presentó su alegato de apertura en el caso Malvinas, donde 17 militares son procesados por presunta desaparición forzada. Según la teoría del caso, el 8 de diciembre del año anterior, los 4 niños de Guayaquil fueron abordados y detenidos por una patrulla militar de la Fuerza Aérea y habrían sido liberados en la parroquia de Taura. A lo largo de la investigación se conoció que los menores fueron presuntamente golpeados y amedrentados por los implicados. Desde entonces las víctimas fueron reportadas como desaparecidas y el 24 de diciembre 4 cuerpos calcinados fueron hallados en el cantón Naranjal. 7 días después, los análisis forenses determinaron que estos correspondían a los niños desaparecidos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor del ex vicepresidente Jorge Glass y solicitó al Estado ecuatoriano que garantice su salud física y mental con el fin de asegurar sus derechos a la salud, integridad personal y vida. La Corte notificó a la defensa de Glass de una resolución emitida el pasado 17 de octubre en la que le otorgó algunas medidas provisionales solicitadas en julio por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. El tribunal también requirió al Estado que garantice que Glass tenga acceso a visitas familiares y de sus representantes, así como de sus médicos tratantes y de confianza. Sin embargo, rechazó otras medidas relacionadas con el ex vicepresidente, que el ex vicepresidente sea trasladado a un régimen de arresto domiciliario terapéutico con vigilancia o a otro centro carcelario. Más información, la Agencia Metropolitana de Tránsito anunció que habilitará atención exclusiva con cita previa en los centros de matriculación vehicular Bicentenario y Quitumbe los sábados 8, 15, 22 y 29 de noviembre de este 2025, con el fin de facilitar los procesos de matriculación. El horario de atención será de 8 horas a 14 horas los 3 primeros sábados y de 8 horas a 17 horas el 29 de noviembre. Esta medida busca agilitar los trámites y optimizar los tiempos de servicio para los ciudadanos. 17 conductores fueron aprehendidos por manejar en estado etílico durante el último feriado como parte de los 119 operativos de control ejecutados por la Agencia Metropolitana de Tránsito para reforzar la seguridad vial en Quito. El director de la entidad, Washington Martínez, informó que se emitieron 933 boletas de citación y se intensificaron los controles a vehículos pesados en vías como la Simón Bolívar, Ruta Viva y Mariscal Sucre, verificando velocidad y uso del carril derecho y el peso de la carga. Además, señaló que la AMT trabaja en una estrategia integral de prevención que incluye presencia de puntos de control, señalización, capacitaciones a transportistas y corresponsabilidad ciudadana. Hasta aquí la información en Notimundo Estelar. Volvemos mañana con las noticias y las entrevistas. Gracias, como siempre, que tengan una muy buena noche.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Esteban Cislema, Camila Villar. Emisión FM Mundo Live, Leonardo Vázquez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Stream, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de Cooperativa 29 de octubre. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Desde el dial hasta el mundo digital, hemos construido una comunicación multiplataforma sin límites. Noticias, compañía, música y opinión con los mejores programas del país. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. Con el auspicio de Surwan, con el respaldo de Aseguradora del Sur.